Hola, espero que se encuentren muy bien en cualquier lugar donde estén viendo este video. Hoy vamos a hacer la práctica forense o el tutorial de cómo hacer un derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición es una solicitud que se le hace al Estado. Para iniciar nuestro trabajo del día de hoy vamos a ver cómo se iniciaban anteriormente las cartas y cómo vamos a hacer nosotros los derechos de petición y por qué, y vamos a ir pasando paso a paso por cada uno de los elementos que vamos a poder utilizar para hacer un derecho de petición. En otras épocas se hacía el derecho de petición o una carta iniciando con la ciudad donde se estaba escribiendo esa carta y posteriormente se llevaba la fecha del día que se estaba escribiendo esa carta. Por ejemplo, en este caso sería Villavicencio 3 de febrero del 2024. Esto se hacía porque las cartas se demoraban mucho en llegar. Enviabas de un punto A un punto B un documento y este podía durar entre una semana, un mes, un año, dependiendo de la distancia y dependiendo de las facilidades de transporte que hubiera. Actualmente, con la inmediatez de los sistemas informáticos y con la posibilidad de observar los metadatos en cada envío y en cada documento, pues no hay la necesidad de establecer el día que se escribió, porque además no tiene ninguna importancia para el derecho de petición. Lo verdaderamente importante es el día en que se radicó en la entidad. O sea, el día que usted lo envía por correo electrónico o el día en que llega por correo físico. Por eso siempre es recomendable que si va a enviar un derecho de petición por correo físico, lo envíe por correo certificado. Eso significa que le van a dar un documento donde le certifican el día y la hora en la que fue entregado. Por eso poca importancia tiene poner la fecha a la hora de escribirlo, ya que más abajo vamos a encontrar el lugar de notificación o cómo le van a notificar la respuesta. Muy bien, entonces para abandonar estas taras del pasado, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Bien, ¿cómo iniciamos el derecho de petición? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es, digamos, la designación del funcionario de la persona a quien se la vamos a enviar. Encontramos el primer ejemplo que está dirigido al señor juez civil del circuito, que significa esa E, esa S y esa D, en su despacho, que se le está enviando al lugar donde trabaja y donde ejerce su función como juez. ¿Quiénes tienen despacho? El gobernador, el secretario del gobernador, o sea, los secretarios de despacho, los directivos de todas las entidades públicas y de todas las empresas públicas. Esas personas tienen despacho. El procurador tiene despacho. Los congresistas tienen despacho. Digamos que esta es una figura que es aplicable para los funcionarios públicos. Tenemos un segundo ejemplo, lo vamos a resaltar acá, que es a una empresa EPS y entonces le vamos a enviar un derecho de petición. Sirve también para una empresa privada, este ejemplo también sirve para un particular. Como no sabemos el nombre del gerente, el representante legal, le vamos a escribir señores, dirigido a todas las personas que sean competentes para darle respuesta a ese derecho de petición. ¿Cómo se llama la EPS? Señores Poca Salud EPS. Posteriormente a esto, como lo podemos enviar por correo electrónico o lo podemos enviar en físico, entonces vamos a poner la dirección del correo electrónico y la dirección física. Y por último, la ciudad donde queda la sede de Poca Salud a la cual nos vamos a dirigir. El tercer ejemplo, y además el que vamos a utilizar para la parte final y concluir con las peticiones, es el tratamiento que se le da a la persona de señor o señora, el nombre de la persona, el cargo que ostenta la persona, el municipio para el que trabaja, digamos si fuera una empresa o una persona jurídica privada, aquí iría
el nombre de la empresa. Entonces, gerente de transporte, Chocolate Corona, un ejemplo, ¿no? Iría aquí el nombre de la empresa y luego vienen las direcciones, tanto la dirección de correo electrónico como la dirección física de la entidad y por último la ciudad donde se encuentra esa entidad o esa oficina a la cual vamos a dirigirla. Estos tres ejemplos de referencia que vamos a manejar en este videito lo hacemos más bien para identificar tres tipos de derechos de petición diferentes. Este es un derecho de petición hecho a nombre propio por la persona que está escribiendo, el que está en amarillo. El que está en verde es un derecho de petición para una persona que está ejerciendo como abogado. Y el último es un derecho de petición para una persona particular que está actuando en nombre de otro particular. En el primero vemos que escribimos referencia, derecho de petición, peticionario Néstor Saúl Caicedo y asunto, petición de información sobre contrato de juegos intercolegiados. Dije, pero referencia y asunto son lo mismo. No son lo mismo. El uno es la clase y el otro es el género. El siguiente ejemplo es que vamos a ver derecho de petición, la peticionaria que es la persona Antonia Cástula y el apoderado que es Néstor Saúl Caicedo, que en este caso está actuando como abogado. Y el asunto de nuevo, petición de información sobre contrato de juegos intercolegiados. Por último, de estas referencias, vamos a ver que la señora Antonia Cástula va a actuar en nombre de su hija menor de edad. Entonces, vamos a establecer derecho de petición en la referencia. Recuerde que es la parte general. La peticionaria sería Antonia Cástula, quien actúa como representante de su menor hija. Y el asunto derecho de petición de información sobre contratos de juegos intercolegiados. Ahora digamos que esto es un ejemplo de cómo lo pudieran hacer si, por ejemplo, se fuera a dirigir a una comisaría de familia para pedir unos alimentos, o si se fuera a dirigir a un colegio actuando como representante de su hija. El encabezado del contenido para los derechos de petición hoy en día yo los hago muy simples y muy fáciles de entender y de interpretar. Entonces tenemos aquí que Néstor Saúl Caicedo, mayor de edad, vecino de la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía número tal, de la ciudad de tal, que es el lugar donde haya sido expedida, y portador de la tarjeta profesional tal. Vamos a analizar unas cuestiones acá. Primero, identificación del peticionario en el encabezado. Segundo, la determinación de que es una persona mayor de edad y su domicilio, que es la ciudad de Villavicencio. Y por último, la identificación civil y profesional. Ahora bien, actuando en nombre propio, estoy designando que yo no estoy representando a nadie. Por medio del presente me permito impetrar derecho de petición fundamentado en el artículo 23. Aquí estoy dando la norma, señalando la norma en la que fundo la petición y estableciendo que lo voy a fundamentar en los siguientes hechos y peticiones. Ese es un encabezado cuando actúa una persona en nombre propio. Le puede servir para cualquier petición, pues solamente tendrían que cambiarle los nombres y prácticamente ese es el formato estándar para hacer una petición en nombre propio. Vamos a ver lo que es una petición actuando en calidad de abogado. Entonces, Néstor Saúl Caicedo Galíndez, mayor de edad, vecino de la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía número de la ciudad tal y portador de la tarjeta profesional número tal del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Y aquí viene la fórmula que cambia. Actuando en nombre y representación de la señora Antonia Cástula. Ya aquí hemos cambiado lo que sería la fórmula consiguiente y volvemos a lo mismo. También mayor de edad y vecina de la ciudad de Puerto Soledad. Por medio del presente me permito impetrar derecho de petición fundamentado en el artículo 23 de la Constitución, el cual
fundamento en los siguientes hechos y peticiones. Y por último, lo visto en el ejemplo anterior, que es la señora Antonia Cástula actuando en nombre y representación de su hija. Estos son 3 ejemplos básicos de cómo podemos hacer el encabezado para un derecho de petición. Ahora, pues vamos a hablar de los hechos. Los hechos no siempre son necesarios. Tengan en cuenta que para que el derecho de petición sea comprensible a la persona a la que se lo vaya a enviar o a interponer, puede que no sea necesario establecer hechos. Cuando es un tema complejo que requiere un entendimiento o se requiere dejar algún antecedente, dejar claro para que se dé una respuesta, usted sabe que es un peticionario incómodo y entonces puede que le nieguen la respuesta, le rechacen el derecho de petición por no comprender, entonces lo va a llevar a tener que trabajar un poco más, redactando de nuevo, explicándole lo que el funcionario le diga que no entiende. Entonces es posible establecer los hechos. ¿Qué deben tener? Primero y fundamental, que estén en orden cronológico. Aquí nosotros nos inventamos una historia que dice que en el año 2021 se realizaron estudios previos para analizar el coste y necesidad de la realización de unos juegos intercolegiados para el año 2022. En la fecha tal se hicieron los estudios previos con el número tal de resolución. Ahora, que junto con los estudios previos se crearon estudios económicos y estados comerciales en la región. Tercero, que el proceso dio como resultado que era necesario hacer los juegos y se inició el proceso de adjudicación de presupuesto. Una vez establecido el presupuesto del proyecto, se inició el proceso de licitación pública que fue ganado por la empresa X, que en dicho proceso de contratación se estableció la compra de un vehículo tipo buseta de 12 pasajeros identificada con el número tal y placa tal. ¿Sí? Que dicho vehículo se matriculó y actualmente está a nombre del municipio y bajo la responsabilidad de la oficina o gerencia de transporte. Que el vehículo está siendo usado para el transporte particular de familiares y amigos de la gerente de transporte del municipio. Estos serían los hechos, nos dan un contexto, nos permiten identificar qué es lo que está pasando, por qué se está interponiendo el derecho de petición. Pero como ya dijimos, esto no es tan importante. Vamos con los 3 tipos de peticiones que se pueden hacer o que son las más comunes, los 3 tipos de peticiones más comunes. La primera es: sírvase suministrar copia de todo el proceso de contratación de los Juegos Intercolegiados 2022 desde los estudios previos hasta la ejecución del contrato en todas sus partes. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una petición de copias y de documentos. Siguiente petición: sírvase informar cuál es el estado del vehículo, placas tal, quién es su conductor autorizado, de dónde viene la financiación para el combustible que está utilizando. Esta es una petición de información. Y por último, vamos a pedir un concepto. Expida un concepto sobre los fundamentos jurídicos para hacer la compra de un vehículo en un contrato para unos juegos intercolegiados en un municipio. Así terminamos el derecho de petición, estableciendo las notificaciones. Notificaciones por correo electrónico. El correo electrónico es nestorsaulcaicedogalindez1@gmail, y posteriormente la autorización para que se hagan las notificaciones por medio de correo electrónico. Así la administración pública le va a hacer una notificación. Y se suministra igualmente la dirección física: edificio Centauro, oficina 103, Villavicencio. Pruebas documentales. En los derechos de petición se pueden suministrar pruebas documentales para aclarar lo que se pretende o para poner en conocimiento de la administración pública lo que se está denunciando. Entonces son fotografías y videos del vehículo.
Aquí para finalizar, pues tenemos dos modelos estándar de la firma, una firma para particular sin tarjeta profesional y una firma para abogados donde se establece la tarjeta profesional. Bueno, de esta manera damos por terminado este pequeño tutorial de cómo hacer un derecho de petición. Espero que les sea muy útil. Recuerden darle me gusta al video, darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscribirse al canal y dejarnos todas sus preguntas y solicitudes en la parte de abajo del video. No olvide que también le vamos a dejar nuestros números de contacto y nuestros correos electrónicos para que se comuniquen en caso de que tengan algún tipo de consulta o que requieran nuestros servicios. Muchísimas gracias y que terminen de tener un muy buen día. Hasta luego.